Integramos para esta segunda noticia, para analizar este segundo hecho que genera conmoción no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente americano. Saluda hasta ahora a Francisco Valencia, él es director de Codevida, coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida, y es fundador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela y activista de derechos humanos. Bienvenido al programa La Noche. Gracias por la oportunidad. También está con nosotros Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, organización que trabaja por los derechos de las mujeres y las familias más necesitadas. Bienvenida a La Noche. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Francisco, comienzo con usted en nuestros estudios de NTN 24 en la ciudad de Caracas. ¿Qué representan estos videos que están circulando en las redes sociales y que de alguna forma dejan de manifiesto la situación que enfrentan aquellas personas que en Venezuela enfrentan no solamente enfermedades catastróficas, terminales, sino también aquellos ciudadanos que diariamente tienen que acceder al sistema de salud? Bueno, sin duda representa una emergencia humanitaria compleja que se viene reportando de hace años. Refleja el daño y el dolor que está causando este gobierno a la población venezolana, aquellas especialmente que tienen alguna condición de salud crónica, personas que tienen ya hasta un año sin recibir tratamiento. Ayer se fue a protestar, a exigir lo que son los derechos constitucionales, el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida. Lo ocurrido ayer es solo una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en todo el país. Miles de personas con condiciones irreversibles a la salud por la ausencia de tratamiento. Estamos ante una situación jamás registrada en Venezuela, donde el daño que se le está causando a la población no solo es a la salud, sino el daño psicológico que se le causa a la población solamente con ver estos anuncios del presidente y del gobierno de Maduro enviando ayuda humanitaria a otros países, cuando en Venezuela se está viviendo una situación compleja en materia de salud. Es muy doloroso ver estos testimoniales, el valor de esta mujer en mostrar su seno necrosado por un cáncer de mama avanzado, por la falta de quimioterapia, y ver a las madres de los niños del JM de Los Ríos, el principal hospital del país aquí, pidiendo que se reactiven los trasplantes en Venezuela para poder que esos niños puedan retomar su vida activa, debido a que las condiciones hospitalarias no son las más óptimas. Las unidades de diálisis en Venezuela están colapsadas y no es un secreto que ya han muerto varios niños por contaminación, por la falta de antibióticos, sí, y obviamente por el mismo colapso del sistema de salud. Francisco, usted hace parte, bueno, usted es fundador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela y es activista a la vez de derechos humanos. ¿En qué situación se encuentra una persona que en este momento, por ejemplo, necesite un trasplante de riñón en Venezuela? ¿Estos pacientes están condenados a la muerte? Bueno, hace un año fueron suspendidos los programas de trasplantes en Venezuela por el propio ministerio. Sin duda están condenados a muerte. Son 5.000 personas que estaban en lista de espera desde hace un año para recibir un trasplante. Quizás muchos de esos 5.000 personas ya no están con nosotros. Primero, porque muchas de esas personas que están en lista de espera son para un trasplante de hígado. El trasplante de hígado no tiene un sustituto. O te trasplantas o te mueres. En el caso de las personas con insuficiencia renal, aquellas que no tienen el trasplante tienen que acudir a una unidad de diálisis, y por las informaciones que manejamos, muchas personas han fallecido por estas condiciones en diálisis, por la falta de filtros para diálisis, por la falta de insumos y medicamentos. Ha sido un programa vanguardia en Venezuela en otras épocas. Hoy en día ha sido un programa desmontado y que ha dejado en vilo a miles de personas en la oportunidad de recibir un trasplante, como lo han recibido muchísimos en Venezuela, como mi propia persona, que gracias a un donante yo volví a nacer, y muchas como yo personas volvieron a nacer. Pero lamentablemente, mientras exista la suspensión de programas de trasplantes en Venezuela y los hospitales no tengan las condiciones idóneas, muy difícilmente en Venezuela se pueda volver a trasplantar. Catherine Martínez, usted conoce muy de cerca la dura situación
del Hospital José Manuel de los Ríos, uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Caracas. Hemos conocido estos videos que han sido impactantes, no los hemos querido mostrar en su totalidad aquí en el programa La Noche por también respeto a estos pacientes, pero ¿qué deja de manifiesto esta reacción de esta mujer que sencillamente ante ese cáncer que enfrenta no encuentra otra herramienta para pedir que la atiendan, sino se graba automáticamente y emite este video a través de redes sociales? Sí, lo que pasa es que la situación ha llegado a un nivel donde los niños, niñas, adolescentes y adultos que forman parte de la población en Venezuela y que está afectada por esta devastadora situación de emergencia humanitaria compleja, lamentablemente se ven afectados, no pueden conseguir los medicamentos, sus tratamientos. En el caso de la señora Elizabeth, pues sus quimioterapias. Como ella, tenemos casos importantes de niños, niñas y adolescentes en el Hospital JM de los Ríos que no tienen acceso a sus protocolos de quimioterapia, que son básicos, importantísimos para poder lograr su salud. Aquí se está vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la vida. En el caso de los niños, la primacía absoluta, todos estos principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Constitución Nacional y en la Ley de Niño, Niña y Adolescente en Venezuela, llamada la LOGNA, y lamentablemente son vulnerados diariamente porque no se respeta el acceso a los medicamentos, a los tratamientos y a los insumos. Francisco, muchos se preguntan en este momento por qué ha sido tan difícil que el régimen de Nicolás Maduro acceda a ese corredor humanitario que la comunidad internacional, liderada inclusive por los mismos Estados Unidos, ha venido pidiendo en los últimos meses a la comunidad internacional. No solamente le importa atender a esa diáspora de venezolanos que están en los diferentes países del continente americano, a la comunidad internacional también en ese momento le preocupa que el régimen venezolano no permita el ingreso de medicamentos. ¿Por qué cree usted que, siendo un tema tan esencial, tan importante, tan humanitario, el régimen de Nicolás Maduro persiste en su negativa de autorizar el ingreso de estas medicinas? Bueno, mira, esa pregunta me la hago yo todos los días y no tengo una respuesta. No puedo decirte cómo un gobierno le puede negar un vaso de leche a un niño o cómo el gobierno le puede negar un tratamiento a una mujer que lo que necesita es recobrar su calidad de vida, o a una persona de la tercera edad tener sus tratamientos a la mano. No hay un calificativo que podamos entender en Venezuela cómo un gobierno se niega ante una situación compleja que cualquier gobierno en el mundo, teniendo esta situación similar, inmediatamente hubiera activado los mecanismos de cooperación internacional para aliviar la situación de emergencia que vive su propio pueblo, su gente, su gente de venezolanos, pues que pertenecen también a este país. No tendré respuesta. Creo que estamos ante un gobierno indolente que no le interesa en absoluto hablar del tema humanitario, y siempre y cuando no le interesa este problema y no lo asimile, que es un problema que tiene que atacar, muy difícilmente el gobierno va a permitir cooperación internacional. El gobierno alega en la OEA el día de ayer y antier de que esta emergencia humanitaria se debe al bloqueo que han ejercido algunos países. Todo lo contrario, esto es una emergencia que viene registrándose desde el 2013, y te aseguro que si el canciller Arriaza hubiera planteado en la Asamblea General de la ONU que necesita ayuda en medicina y alimentos para la población, todos los países, incluyendo Estados Unidos, hubieran levantado la mano a decir que ellos estaban dispuestos a mandar medicamentos. Pero es un bloqueo que tiene el gobierno de corazón y un bloqueo mental en saber que hay una situación compleja y permitir que llegue la ayuda internacional. Francisco, quizás esa es una situación muy cotidiana, muy común para ustedes, inclusive para Catherine, ver esta situación de estos pacientes que el sistema de salud no les entrega los medicamentos que ellos necesitan.
Pero Francisco, me gustaría que usted le explicara, le describiera a nuestros televidentes qué puede hacer un paciente cuando requiere un medicamento y el sistema de salud no se lo entrega. Tiene la posibilidad de comprarlo, es muy costoso en los establecimientos privados, no lo va a conseguir dentro de Venezuela, tiene que acudir a otros países, quizás algún familiar que esté en otro país diferente a Venezuela. Mira, una persona que necesite un medicamento considerado para una condición de salud crónica, sí, es un medicamento considerado de alto costo, no se consigue en cualquier lugar. El gobierno era el único que lo garantizaba por la Constitución. Si esta señora quisiera comprar su quimioterapia y tuviera la plata en Venezuela, no lo va a conseguir porque no hay disponibilidad en todo el país. Son pocas las personas de la gran población de personas afectadas que pueden tener algún familiar afuera que los puedan auxiliar, pero el 90-95% de la población primero no tiene los recursos necesarios para mantener un tratamiento prolongado para curar una condición de salud, y menos a lo mejor tendrá un familiar afuera. Es por eso que a pesar de la ayuda que nos llega de la diáspora venezolana, muy poco llega para medicamentos para el cáncer, trasplante, hemofilia, etcétera, por su alto costo. Y es por eso cuando aquí deben entrar los mecanismos de cooperación internacional, como la Organización Panamericana de la Salud, que tiene convenios internacionales para traer este tipo de medicamentos al país de forma rápida, expedita, y poder aliviar la situación de emergencia humanitaria que sigue el país. Mientras esto no ocurra, en Venezuela seguiremos registrando, documentando la masiva violación del derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida de estas personas. El futuro que les vislumbra para ellos no es un buen futuro. Un futuro nefasto. Catherine Martínez, planteaba Francisco esa respuesta que entregó el régimen venezolano a nivel internacional. Incluso en muchos casos, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusan a la comunidad internacional e incluso esas sanciones que ha recibido el régimen de ser el culpable de que en Venezuela no hayan medicamentos y que este tipo de tratamientos no se puedan ofrecer. ¿Qué opinión tiene usted, Catherine, de ese argumento de defensa que da el régimen venezolano? Sí, nosotros realmente estamos totalmente en contra como organización, inclusive acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar unas medidas cautelares para los niños y niñas del área de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. Estuvimos en la comisión, solicitamos el día 21 de diciembre estas medidas y el día 21 de febrero, rápidamente, en apenas 2 meses, recibimos el otorgamiento de las medidas cautelares para los niños, niñas y adolescentes del servicio de nefrología. Y a la fecha de hoy todavía no hemos recibido el cumplimiento. Nuestros niños, niñas y adolescentes están a la espera del cumplimiento de estas medidas cautelares. Eso significa que, bueno, como muy bien comentaban hace poco, ellos no tienen la posibilidad de acceder a un trasplante, a los medicamentos. Y cuando estábamos en la reunión de revisión de cumplimiento, que la CIDH hace pocos días, en el 7 de mayo, en Santo Domingo, realizó una reunión de grupo de trabajo en la cual estuvimos allí junto con las relatores, estuvo el representante del Estado y el representante Larry de Boe, decía que ellos no habían podido cumplir porque lamentablemente había un bloqueo económico. Nosotros, por supuesto, argumentamos de una manera tajante y fuerte en nuestros argumentos que son fundamentales, que lamentablemente el derecho a la protección, el derecho a la vida lo tiene que respetar este Estado, y más en el caso de los niños, niñas, adolescentes que tienen prioridad absoluta. Hay un principio que se llama el principio de la primacía absoluta, el interés superior del niño, niña, adolescente, que en este caso está totalmente pisoteado de parte del Estado. Nosotros exigimos el cumplimiento de estas medidas cautelares. Pronto estamos solicitando la ampliación para todo el Hospital JM de Los Ríos. Tenemos otros hospitales en el interior del país, ambulatorios, que están pasando una situación realmente grave. Recibimos todos los días solicitudes de todos los hospitales públicos, de válvulas, de catéteres, de insumos que no se consiguen en el país. Entonces levantamos la voz cada día, no solamente en acciones de calle, sino también en acciones judiciales en el país y internacionales ante el sistema interamericano, para que el Estado
haga su trabajo y cumpla. Francisco, para finalizar, porque debo salir a comerciales, quizás, Francisco, una de las reacciones que generó ese video de esta mujer que muestra la forma como ha sido atendida y las consecuencias que ha dejado en su cuerpo el no haber recibido la droga que necesita para su cáncer de seno. Una de las reacciones que uno encuentra en redes sociales es gente que quiere ayudar, Francisco. Gente que en el exterior, como lo decía Catherine, de pronto quiere enviar esas válvulas, quiere enviar esos medicamentos. ¿Hay alguna forma, Francisco, como usted brevemente le pueda explicar a estos televidentes que hasta ahora nos ven en todo el continente americano, para que si ellos así lo desean, puedan enviar este tipo de ayudas a Venezuela, a este hospital? Sin duda, nosotros tenemos un programa de acción humanitaria que es traer medicamentos e insumos a las personas que más lo necesiten. Aquellas personas que estén escuchando y viendo este programa, que quieran ayudar, pueden ponerse en contacto con la organización www.codevida.org o por el Twitter @Codevida, y nosotros les daremos las coordenadas de cuál es la mejor forma de hacer llegar cualquier medicamento, cualquier insumo para cualquier persona con distintas condiciones de salud. Cualquier donación en este momento de emergencia que vive el país ayuda muchísimo a la población. Y es el efecto que de alguna manera quieren generar las personas que denuncian a través de las redes sociales este tipo de vejámenes, porque es que no hay otro calificativo para describirles a ustedes lo que sufren aquellos pacientes que enfrentan enfermedades letales como el cáncer. Francisco Valencia, director de Codevida, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Gracias a usted por el contacto. Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro espacio periodístico. Muy amable, gracias. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando ya la situación que enfrentan los presos políticos, pero aquellos que se quedaron en las cárceles de Venezuela, los que aún no han sido liberados. Recordemos que en días anteriores el régimen de Nicolás Maduro tomó la decisión de dejar en libertad a un grupo de estos presos políticos. Hay otras familias que esperan, como la señora Yamile Salet Rojas, quien es la mamá del preso político Loren Salet. Cuando regresemos de comerciales estaremos precisamente hablando con ella, que lleva casi 4 años esperando que a ese hijo lo dejen en libertad. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.